Vamos a empezar ahora lo que es la novedad un poco de este año, que es ver cómo trabajan agencias grandes en directo, cómo piensan su metodología, cómo dan los pasos, qué cargos hay y especialidades dentro de la empresa. Un poco diferente a contaros las cosas que a veces quedan un poco abstractas, a veces quedan muy bien, muy accionable y a veces un poco abstracto. Vamos ahora a ir con Brand Crops, que son súper especialistas en redes sociales, marketing de contenidos, estrategia 360 y Daniela, una de las fundadoras, pues estuvo trabajando con... ¿Conocéis los restaurantes Goico? Bueno, pues creo que lo vendieron, pero era su proyecto familiar. Que le dieron muchísima caña. Y ella va a ir presentando a gente de su equipo que va a ir saliendo según vayan terminando los ejercicios para que vayamos dando los pasos. Entonces, vamos a darle un gran aplauso a Daniela Goicoechea. ¿Qué tal, chicos? Buenos días todavía. Voy a presentar la primera que entra conmigo, que es Aroa. Aroica, venga para acá. Especialista en marketing en Brand Crops también. A ver, esto es bastante experimental, ¿no? Y además que nos ha tocado primeras. Así que, bueno. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Espero que los que vengan después estén anotando cosillas que no hacer después de nosotros. Y que así, obviamente, ¿no? Bueno, nada, gracias por estar aquí el domingo, por venir a estos eventos y gracias a Aula CM por invitarnos siempre. Una maravilla. Esto es nuestra salsa. Al final, redes sociales, comunicación bidireccional, todo esto. Estuve el año pasado el sábado hablando también y fue maravilloso. Y encantadísima estar hoy, no solamente yo y Aroa, sino también una buena parte de mi equipo que ya van a conocer. Brand Crops, si no conocen Brand Crops, bienvenidos a Brand Crops. Brand Crops es una agencia que nace en pandemia, justamente. Tenemos 4 años y un poco. Y nuestro propósito es cultivar marcas. Nuestro propósito como tal, de hecho, es impulsar el crecimiento de personas y de ideas. Y siempre empezamos por las personas. Al final, lo que nos encanta, tanto a Cris, mi socia, como a mí, es ver a nuestros chicos que ya van a conocer ahora haciéndolo cada vez mejor. Aprendiendo, creando, haciendo cosas maravillosas por los clientes. Y eso es lo que nos gusta. Y de hecho, por eso estamos aquí, para presentarles esa parte de nosotros. Entonces, Brand Crops viene de marcas, obviamente, y Crops, que muchas personas nos dicen Corps, o Cops, o Chops, o lo que sea. Crops viene de cultivo, justamente alineado con ese propósito de crecimiento. Y aunque nacimos como una consultora, específicamente nos hemos ido convirtiendo en agencia. Y ya van a ver el tipo de clientes que atendemos. Pero va de muchísimos, digamos, muchísimos sectores. ¿En qué creemos nosotros? En una conexión emocional, y esto voy a pasarlo muy por encima, en que las empresas, las marcas, deben tener un propósito, deben tener un porqué, más allá de simplemente un crecimiento financiero o unos beneficios o un P&L, debe tener un porqué, por qué estamos haciendo esto, qué necesidades estamos nosotros resolviendo, humanas, por ejemplo, en las personas que nos escuchan, que nos compran. Y por último, estamos obsesionados con los datos. Y para muestra un botón, aquí tengo a Aroa, que nos va a hablar mucho también de datos, de cómo nosotros ponemos mucha atención en los datos en Brand Crops para poder generar estrategias y para poder generar campañas y todo lo que hacemos por nuestros clientes. Voy a invitar a el resto de mi equipo al escenario, ¿les parece? Vénganse, entren. Vamos allá, por ahí entra Pache, Social Media, Clara, Social Media también dentro de Brand Crops, Eduardo, Marketing Specialist, Carla y Nicole, Community Managers. Bueno, este es el equipo que el domingo se ha venido para acá, qué maravilla. Nosotros actualmente somos 25 personas en total, más o menos en Brand Crops. Y bueno, ya verán que cada uno de ellos hace cosas distintas y les van a contar justamente qué están haciendo, qué han aprendido, cómo nos comunicamos, cómo nos preparamos nosotros en Brand Crops para atender a los clientes. Entonces, eso es parte de nuestro equipo. Como ya les he dicho, para nosotros es clave la cultura de equipo, que estos chicos tengan las herramientas para hacerlo cada vez mejor, para sentirse orgullosos de lo que están haciendo y para hacer un gran trabajo por nuestro cliente. Entonces, ¿con quién trabajamos? Trabajamos con muchos sectores. Ya Bruno les ha dicho de dónde vengo específicamente. Tanto Cris, mi socia, como yo venimos pues de haber creado la marca Brand Crops también. También. Goico.
haberla hecho crecer, haberla vendido y bueno, y ahora dedicarnos justamente a eso. Y por eso trabajamos o empezamos trabajando en Brand Crops con muchísima hostelería. De hecho, no es nuestro sector principal actualmente. Nosotros hemos pivotado en la agencia, nos hemos ido a un cliente más de gran consumo, más corporativo, alimentación. A nivel de clientes, nuestros clientes actualmente son clientes como Häagen-Dazs, que ya les explicaremos cositas que estamos haciendo en Häagen-Dazs, clientes como Wacom. ¿Aquí hay algún diseñador o animador que use tabletas Wacom? Por ahí se ve alguna manita. Hay algunos, ¿no? Ajá. Maravilla. Tenemos Conservas Albo, Legado Ibérico, Solán de Cabras, que es nuestro nuevo cliente a partir de este año, que es un super win para nosotros. Edgar Cooper, IHOP, o sea, tenemos muchos clientes de distintos sectores y como pueden ver, uno de los grandes sectores nuestros es la alimentación. Nos hemos dado cuenta que tenemos un poder interesante o especial para generar hambre, ¿no? Y lo usamos muy y lo usamos muy a nuestro favor. También tenemos un poder muy especial para generar contenido educativo, generar entretenimiento en las redes sociales y también nos buscan por eso. O sea, nos hemos definido como una agencia que no solamente crea contenido interesante, divertido, educativo, sino que pasa la mitad del tiempo pensando en estrategia previa a ese contenido. Intentamos hacer cosas que tengan sentido, no solamente para la marca, sino para el cliente final de la marca, que sea relevante, que sea consistente, que esté basado en datos. Muchas veces pecamos por inventarnos cosas por nuestra propia intuición, ¿no? Porque pensamos que, oye, que esto puede funcionar. Es verdad, pudiese funcionar, pero al día de hoy que tenemos tantos datos a través de redes sociales, ¿cómo no usar esos datos para poder apoyarnos de ellos y evitarnos posibles fracasos, ¿no? De eso también estaremos hablando. ¿Qué nos hace diferentes? Ya voy cerrando en quién es Brand Crops. Business as social. Nacimos con esa estrategia social en la cabeza. Previamente a Brand Crops, previamente a Goico, yo era arquitecto, por cierto, nunca había trabajado con agencias antes de Brand Crops, así que estamos creando una agencia como nos hubiese querido nosotros tener una agencia quizás en Goico, ¿no? Que nunca la tuvimos estando yo allá, pero son, digamos, trabajos lo que hacemos que tienen sentido para la empresa. No tanto sentido quizás para, oye, no sé, ganarnos premios o cosas maravillosas si lo hacemos, ¿no? Pero están enfocadas en mucha estrategia y en mucho foco en la empresa como tal y en el cliente final. Que nos obsesiona el crecimiento, creo que queda claro, nos encanta crecer, que tenemos experiencia, que queremos una conexión emocional y que estamos siempre al tanto de qué está pasando, qué está trending, cuáles son las tendencias a nivel de TikTok, a nivel de Instagram, a nivel de cualquier red social. Entonces, ¿cómo es nuestro proceso? Y aquí voy a pasar yo por la parte más estratégica y luego iremos viendo con ellos cosas que estamos haciendo, cómo las hacemos. Quiero que de verdad entremos en lo profundo, ¿no? En el día a día, de verdad cómo hacemos nosotros las cosas. Siempre comenzamos por la marca. Las marcas, aunque parezca loco, y estoy segura que a muchos les ha pasado, supongo que muchas agencias aquí, que les llegan marcas que tienen toda la vida vendiendo y de repente no tienen una estrategia de marca fuerte o no tienen una esencia de marca definida. Y nos toca primero meternos en la marca. Nos toca muchas veces generar branding de las marcas, generar logos, generar esas comunicaciones. Además que cuando nosotros hacemos branding, ya lo estamos pensando de una vez en cómo va a funcionar ese branding en redes sociales. Entonces es como un paso ya, digamos, caminado hacia el futuro. Entonces comenzamos con marca. Generamos marca desde cero, generamos branding, generamos posicionamientos de marca, estrategias de marca como tal. De hecho, tenemos un súper ejercicio que hacemos con clientes que es la co-creación de algunas partes de la estrategia, porque es verdad que puedes tener 20 años, no has dedicado tiempo a la estrategia, eso no quiere decir que no tengas estrategia. Y sobre todo que tienes mucho conocimiento de marca. Cuando llegamos a agencias o freelance o lo que sea, una marca, quien más sabe es el cliente. Entonces vamos a ponernos a trabajar en conjunto, a co-crear, porque mejor que ellos no lo sabe nadie. Nosotros somos esa esponja que después le damos la visión estratégica de marca, ¿no? Tal cual. Tiene muchísima información. A veces las agencias tenemos un ego quizás un poco más subido de lo que deberíamos y pensamos que el cliente no sabe de algo o no entiende algo o se equivocó o no tiene la razón. Yo soy evangelizadora del cliente, siempre tiene la razón. Y cuando nos reunimos con ellos y hacemos estos talleres de co-creación de estrategia, de verdad entendemos cuáles son sus motivaciones, de verdad entendemos qué es lo que ellos quieren crear con su marca, más allá de lo que nosotros pudimos haber percibido, digamos, haciendo un análisis muy por encima. Entonces es maravilloso porque podemos ir muy rápido generando esta estrategia, entendiendo al cliente final y proponiendo quizás soluciones que ellos desde adentro no estaban viendo, pero nosotros desde afuera sí. Clarita también ha participado en las
los talleres de co-creaciones que hacemos con ellos, y en verdad es maravilloso porque se saca información valiosísima, y algo importante también es que el cliente se siente parte de lo que estamos haciendo, es parte de lo que estamos haciendo, porque muchas veces que las agencias nos dan un trabajo, trabajamos, nosotros internamente le dedicamos 4 semanas a este trabajo, a esta estrategia, y cuando la entregamos, no está alineado con lo que el cliente estaba esperando, ¿no? Hay como una desalineación entre lo que está esperando y lo que recibe. Cuando integramos al cliente en la co-creación de la estrategia o en la co-creación de cualquiera de los procesos que vayamos a hacer, está lo que estamos haciendo alineado a su forma de ser, a su punto de vista, o a lo que él espera, a su expectativa. Y eso es maravilloso porque vamos caminando en una dirección correcta y no hay que estar echando para atrás, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos la estrategia lista, que aquí en esta estrategia podemos definir desde cómo es nuestro posicionamiento, quiénes son nuestros competidores, cuál es nuestro territorio de comunicación, cuáles son nuestros atributos, cuál es nuestra esencia, depende de lo que necesita la marca como tal. Esto, por ejemplo, es un caso que hicimos con Tony Romas hace un par de años ya, ¿no? De reposicionamiento de marca, de conseguir un espacio para ellos único y diferenciador en el mercado actual, que es muy competitivo. Entonces, luego pasamos a todo lo que tiene que ver con el plan, que aquí entraría Aroica, ¿no? Aroa está en la parte de marketing con Eduardo, son mi equipo de marketing, de estrategia de marketing. Nosotros nos enfocamos sobre todo a la estrategia digital, ¿ok? De marketing y de redes sociales. ¿Quieres explicar un poco cómo es el proceso? Venga, perfecto. Bueno, nosotros, igual que en la parte de auditoría, nos empapamos mucho de lo que el cliente nos da, ¿no? Y lo bueno de marcas grandes, bueno, con las pequeñitas también podemos hacerlo, pero lo bueno de marcas grandes es que tienen todo medido, que capaz mueren de éxito con todos los datos porque no los interpretan, pero tienen todo medido, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es siempre echar la vista un año atrás. Oye, el año pasado, ¿qué pasó? ¿Qué datos conseguiste? ¿Qué acciones conseguiste? Siempre, tanto Edu como yo, arrancamos los proyectos sacando todos los datos y analizando todo lo que han hecho, ¿no? De esa manera también es beneficioso para nosotros, ¿no? Nos ahorramos mucho trabajo de, oye, vamos a hacer esto. Ah, no, ya lo hicieron y solamente hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Y a partir de tener toda la data, de ver hacia dónde quieren ir en estos próximos años, porque no hay que pensar en corto plazo, sino cada año tenemos que rehacer mucho trabajo, ¿no? Pues planteamos toda una estrategia desde objetivos generales a 5 años hasta más específicos para ir guiando luego al equipo de social media, al equipo de communities, todo lo que tenemos que hacer. Y lo bueno es trabajar siempre de la mano, por eso también el equipo de social, es sentarnos y decir, oye, nosotros a nivel estratégico pensamos todo esto a nivel de marca, en el día a día, en redes sociales, en página web. ¿Qué pensáis vosotras también, que sois las que estáis día a día en el barro, ¿no? con redes y trabajando con ellas, para nunca desvincular el trabajo? Creo que lo bueno de los planes, tal y como los presentamos, es que vienen muy avalados con los datos, de verdad que son sencillos, o sea, os van a ayudar muchísimo porque si vosotros vais y decís, yo quiero hacer esto, bueno, ok, pero yo quiero hacer esto y ya sé que funciona por esto con estos datos. Casi nadie os va a refutar un dato y eso es lo que nos empodera muchísimo a nosotros en el equipo, ¿no? Y es lo que hacemos también con los planes, empoderarlos para que cualquier miembro del equipo pueda defenderlos y pueda decir, de verdad, confía en que va a funcionar porque estos datos lo avalan y hacia dónde vamos, esos gráficos de si estamos aquí, queremos llegar aquí, ¿cuál es todo ese proceso, ¿no? Nos ayuda muchísimo y es un poco, en resumidas cuentas, lo que hacemos con estos planes digitales. Y creo que otro apunte guay que tenemos por el equipo de social es que piensan más allá, que no solamente se quedan en lo online, sino que muchas veces, luego Pache nos contará con Häagen-Dazs también cómo lo hacen, dan un salto a offline que tiene una visión estratégica muy, muy potente, ¿no? Y viene un poco de, tenemos marcas que, sobre todo las grandes, tienen muchos departamentos, muchas cosas, y es muy guay juntarnos con todas ellas, con otras agencias, y elaborar de verdad un plan 360, ¿no? Porque a lo mejor, oye, con la agencia de PR, no, que venga y trabaje con nosotros porque nos va a influir mucho. A lo mejor podemos montar un pop-up que este finde, ¿no? Hemos estado con Solán de Cabras en su pop-up en el mercado de las en Jorge Juan, en el mercado de las flores, ¿no? Y ha salido una acción en redes sociales increíble. Si no hubiese un trabajo de sinergia, no hubiese sido posible, ¿no? Y todo esto se elabora en estos planes, en el proceso de creación con las marcas. Es muy chulo. Igual es mentira que una estrategia es un documento y así se va a mantener durante todo el año. O sea, ¿saben cuánto dura una estrategia de redes sociales, no? Una semana. Ya nos ha cambiado el Muy CEO poco. ya. O sea, lo tenemos clarísimo que las redes sociales cambian tanto que una estrategia te marca un camino, pero si no estás encima de ella, de la estrategia, analizando cómo eso va cambiando y qué performance está teniendo todo lo que estás generando, pues vas a perder, digamos, la meta de vista, ¿no? O
O sea, es importantísimo no solo generar esta estrategia, que en nuestro caso es una estrategia que a veces a mí me da vergüenza con los clientes que le vamos a presentar porque son 150 páginas de estrategia que le vamos a presentar. Pero bueno, tratamos de hacer un pequeño resumen. Pero luego esa estrategia es viva, no se acaba acá, de hecho apenas comienza y ahora, aunque está back, o sea, sí, que tiene datos atrás, va a tomar ahora meses en probar y experimentar y cambiar, iterar. Bueno, y por último, la parte ya más de acción, que es lo que creo que nos podemos meter ahora más en detalle, que es donde van a entrar casi todos ustedes, es ya cómo llevamos esto a la realidad, ¿no? Porque no hay nada más frustrante, y no sé si a alguno le ha pasado, que generar una estrategia y un plan y que lo encajonen, ¿no? ¿Les ha pasado? Como, sintiendo cabecitas por ahí como... ¡Qué frustrante! Entonces, para nosotros es maravilloso cuando tenemos una marca que no solamente viene a nosotros por estrategia, sino que viene por alguno de nuestros 2 servicios maravillosos que son de la ejecución, nos encargamos de hacerlo realidad, o del acompañamiento, que también es un servicio que nosotros damos en Brandcrops, que es, aquí está la estrategia, este es tu equipo, aliémonos con tu equipo y hacemos un acompañamiento de ese equipo durante varios meses para que eso se implante de la forma correcta. Y de esta forma podemos estar encima de qué se está haciendo, cuáles son las métricas, cómo estamos llegando, cómo no estamos llegando y todo eso. Pasamos a ir charlando. Bueno, lo que os habíamos traído es un poco que vieseis nuestro día a día a nivel de qué herramientas trabajamos, cómo vamos trabajando y todo eso a través de preguntas a lo que es el equipo. Luego todo el mundo libre, esto ya no lo saben, pero libres a preguntas que vosotros vayáis teniendo. Pero creo que una función básica de lo que es el equipo es que van más allá de lo que se aprende, que es muy importante tener las bases de aprendizaje, sino de esas características que tiene un buen social, una buena community, gente de marketing, ¿no? Que son esas cualidades, esos skills que van por encima de lo que sabemos, ¿no? Entonces quiero arrancar, para romper el hielo con todo el equipo, en ver qué skill diríais que vuestro puesto o vuestra responsabilidad conlleva, ¿no? ¿Quieres presentar antes o no? Bueno, como los tenía por ahí, antes hablé de ellos al entrar. Bueno, Mariana Pacheco, si quieres, arranca y cuéntanos una característica, un skill que debe tener un puesto como el tuyo para que empiecen a sentirse identificados con esas características. Buenísimo. Bueno, me pueden decir Pache, yo soy Social Media Manager en Brandcrops y creo que la característica principal de mi puesto es ser un camaleón. O sea, tener la habilidad de cambiarme de piel, de mente, de corazón, casi de sentimientos, para poder adaptarme a lo que el cliente necesita, porque no es lo mismo llevar, por ejemplo, lo que comentábamos, las redes sociales de Häagen-Dazs a llevar las redes sociales de Solán de Cabras, ¿no? Son públicos completamente diferentes, productos completamente distintos, entonces creo que esa es el skill más importante para un social media manager. Ahí, Clara, igual social media manager, en este caso de Wacom principalmente, ¿qué característica, habilidad consideras que...? Hola a todos, yo considero que una de las mejores cosas que puedes tener como social media manager es estrategia creativa. Es saber cómo un plan, cómo un dato lo puedes hacer de la manera más llamativa para tu público, siendo creativa no solamente a nivel de lo que pensamos de creatividad, de hacer cosas súper distintas, sino cómo adaptas con creatividad ese concepto que tienes para que llegue de la mejor manera al consumidor. Maravilloso, sí. Súper importante también trabajar con un equipo creativo de la mano, que bueno, dentro de ese plan no hemos hablado que también hay una estrategia creativa. Sí, que hoy creo que no ha venido ninguna estrategia creativa y nos ha faltado... Son creativos los domingos... No, broma, luego me van a matar. Eduardo, Marketing Specialist. Yo creo que sobre todo es la capacidad de mezclar. O sea, creo que al final trabajar en una agencia lo que mejor nos da es poder coger un poquito de cada sector y cuando tenemos esa capacidad de ver algo que funciona en X sitio, pero aquí no se ha probado y lo combinamos y lo cambiamos un poquito y lo metemos ahí y de repente rompemos y hacemos algo nuevo, ahí es cuando creo que hacemos cosas que de verdad dan valor al cliente y que de verdad dan incluso valor al mercado completo. Tenemos un caso que luego Pache me va a ayudar a explicar, el caso Franui, que fue justo mezcla de sectores y romperla. Que también, bueno, nos lo dijo el cliente que la rompimos, no que nosotros lo digamos. Y los números. Y los números, efectivamente. Carla, Community. Pues yo creo que la más principal definitivamente es la adaptabilidad, pero creo que también como estar en un puesto de social media implica tener mucha resiliencia, estar acostumbrado a que no siempre te van a salir bien las cosas, pero te tienes que levantar, tienes que seguir intentando hasta que descubras cuál es la fórmula correcta para llegar a donde todo el equipo quiere llegar. Al final el día a día te consume y tienes que ser rápido ahí cambiando, ¿no? Nicole, Community. Bueno, yo creo que personalmente el mío es creatividad y empatía.
Yo creo que la creatividad va mucho de la mano también con lo que ha dicho Pache, ser un camaleón y adaptarte siempre para poder encajar en un mercado muy saturado. Dani, ¿nos quieres compartir alguno que veas tú desde tu rol, CEO, también gestión de equipo? Creo que es importante y el día a día más allá del cliente, ¿no? Sí, la verdad es que a nivel de ya dirección de la agencia como tal, lamentablemente lo menos que yo hago es marketing y redes sociales. Es una tristeza, lo tengo que hacer yo con mi marca personal porque no me queda otra. Pero sí, aquí es más entender justamente cuáles son las fortalezas de cada uno de estos chicos y ponerlos a brillar en el puesto correcto. O sea, no hay nada más horrible que una persona que se te va del equipo o que tienes que echar del equipo y eso es 100% responsabilidad de nosotros los líderes. Hay que conseguir el espacio para ellos y hacerlos crecer donde puedan brillar. Y yo te voy a ligar aquí y yo me voy a quedar con el saber traducir. Es decir, tanto Edu como yo trabajamos con mucho número, trabajamos con muchas cosas muy técnicas y hay veces que el equipo al que le estamos presentando no está entendiendo nada, ¿no? Entonces hay que saber darle la información necesaria a cada uno de ellos para evitar frustraciones, ¿no? Y eso es donde vamos a ir ligando un poquito de las preguntas, porque para nosotros, lo que os digo, es muy importante, perdón, voy a ir aquí enseñando cositas, es muy importante el ver números, el analizar, os voy a enseñar lo que es cómo recogemos número de un cliente cuando empieza en esa parte de auditoría y de plan de marketing para que veáis un histórico nuestro. Aquí Edu y yo sacando cada uno de los KPIs, os hemos traído los más básicos para demostraros que vosotros también podéis llegar a ellos, ¿no? Dentro de Instagram tenemos el número de posts, el engagement que ha tenido, ¿no? El alcance pagado, orgánico, ¿no? Saber todas estas cosas. Página web igual, de los esfuerzos que hacemos en redes sociales, quién nos viene dentro de página web, ¿no? Y eso voy a ligarlo a una pregunta que va a empezar por Edu. Edu, dentro de un equipo digital, social media, plan de marketing, ¿cuánto de importante es tener esa estrategia y poder transmitírsela al equipo, poder traducirla a cada uno del equipo interno? Creo que es fundamental. O sea, al final el cliente llega con una necesidad y con un nuevo objetivo. Y no podemos llegar a ese objetivo si no tenemos un plan. Podemos intentarlo, podemos llegar ahí, pero al final si no tenemos una estrategia y un plan, vamos a tirar dardos y no va a acertar ninguno. Pero al final, si haces una estrategia que tenga un razonamiento, que sea objetiva, que de verdad valga, luego se la transmitas al equipo y obviamente al final es como ha dicho Dani, no son estrategias fijas. Cuando se ejecutan vamos adaptándolas, vamos mejorándolas. Pero es importantísimo, o sea, es clave. No podemos llegar al objetivo y cumplir lo que quiere el cliente si no damos unos pasos y una estrategia bien planeada que luego tengamos la capacidad de transmitir al equipo y de también modificar en base al equipo y en base a lo que el mercado pida. Claro, porque aquí una de las cosas que nos encontramos en nuestro día a día de reuniones con el equipo de diferentes... O sea, hemos llegado a tener reuniones con la persona de administración, que claro, el único número que le interesa es cuánto va a vender todo esto, ¿no? Y el equipo de social media se enfrenta cada día a ese cliente que te anda pidiendo unas cosas que se salen dentro del global que queremos tener. Y aquí lanzo la pregunta para el equipo de social media. ¿Cómo gestionáis el tener tres frentes abiertos? Por un lado, tenéis que responder a una estrategia que ya está fijada y que modifica. Por otro lado, a unas necesidades del cliente. Nunca olvidemos que el cliente es una persona con necesidades como cualquiera de nosotros tenemos, ¿no? Al final, por ejemplo, lo que suelen querer es ese elevar su puesto, ¿no? El aumento. Entonces, claro, tiene sus necesidades propias y luego también las necesidades de redes sociales, de ir cambiando, de cómo nos adaptamos a todo esto. ¿Cómo tratáis con esos tres frentes? Pache. A ver, aquí hay una parte súper importante porque nosotros somos como el último eslabón, ¿no? Pasa marketing, pasa creativo, hacen una estrategia brutal y entonces llegan y nos dicen, vas, te toca, haz lo posible. Entonces nosotros, al final, cuando recibimos esa estrategia, tenemos que ver y darnos cuenta de cómo poder cumplir con las cosas que funcionan en social media sin olvidarnos de las cosas que el cliente tiene que comunicar. Y, por ejemplo, voy a poner aquí un caso súper especial de Häagen-Dazs. Conocen Häagen-Dazs, ¿no? Súper rico. Okay. Súper rico, ya lo vendí. Rico. Con Häagen-Dazs nos pasa mucho que, al final, ellos como marca tienen muchos atributos que comunicar. Y para ellos es muy importante, por ejemplo, un lanzamiento de campaña, como lo es Summer, que ahora viene verano, ellos lanzan nuevos sabores, nuevas creaciones, y para ellos tienen ciertos atributos que sí o sí tenemos que comunicar. Y que si nosotros no entendiéramos de redes sociales, no supiéramos lo que funciona en redes sociales, lo que el consumidor quiere, tal vez nos hubiéramos convertido en una red social corporativa, nos hubiéramos convertido en una red social tal vez un poco aburrida, que nada más te dice, prueba el nuevo helado de macarón, ¿no? O prueba el nuevo helado de vainilla. Entonces,
Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente ese balance perfecto entre lo que el cliente quiere comunicar, algo lujoso, algo delicioso, queremos ventas, ¿no? El cliente siempre quiere vender, pero nosotros, por otro lado, entendemos que las redes sociales no funcionan así. Las redes sociales tú no puedes llegar y decir, cómprame, cómprame, cómprame. Las redes sociales tienen que ser una conversación, tienen que ser para conectar. Entonces, ¿cómo logro esto que quiere vender el cliente con todos estos atributos para que los usuarios poco a poco se vayan convenciendo de que, ok, sí, si lo quiero, voy a ir a visitar una heladería? Que, por cierto, en Häagen-Dazs ese es el mayor reto. Nosotros en Brand Crops estamos específicamente para potenciar las heladerías. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que ellos vayan y consuman todos estos productos nuevos? Para nosotros ejecutar ese tipo de estrategias, aquí justo ahora ya está mostrando un toolkit. Nosotros, el cliente llega, nos dice, esta es la campaña que yo quiero comunicar, y nosotros generamos un toolkit. El toolkit está compuesto por diferentes piezas publicitarias. Estas piezas publicitarias... Explica por qué hacemos un toolkit, o sea, cuál es el objetivo del toolkit y por qué... o sea, que no es nada más para España, es lo que quiero decir. Eso. Dentro del toolkit generamos distintas piezas que no nada más son justo en España, son a nivel internacional. Es decir, que todas las cuentas de Häagen-Dazs puedan publicar ese tipo de contenidos, ¿vale? Entonces, al final nosotros tenemos que pensar en un contenido que funcione en redes sociales, pero que sea también adaptable, ¿no? Que no nada más nos enfoquemos, por ejemplo, en lo que funciona en España según los consumidores de España o que funciona en México, sino que tenemos que poder lograr piezas publicitarias que realmente funcionen en distintos mercados. Entonces, nosotros generamos este toolkit, que son piezas normalmente un poco más producidas, que no es algo hecho con el móvil, para que los mercados puedan publicar ese tipo de piezas para cumplir esta parte del cliente de los atributos, pero aparte poder nosotros generar contenidos con móvil mucho más orgánicos para lograr esta otra parte que les comentaba, que es lo que necesita al final el consumidor en redes sociales. Ese es un poco como nuestro balance, ¿vale? Y que, como pueden ver, requiere mucha estrategia y requiere sobre todo saber qué es lo que funciona en redes. Si nosotros no entendemos eso, no podemos ejecutar una estrategia de forma correcta. Y ahí, ligándolo un poco a tu experiencia, Clara, al final, luego vamos a hablar un poco del consumidor y lo importante que es centrarnos en el consumidor, pero en el caso de Häagen-Dazs, en el caso de Wacom, tenemos muchas cuentas fuera de lo que es España, la importancia de saber adaptarse, ser ese camaleón de los diferentes locales, ¿no? Luego nos vas a contar el caso también de Häagen-Dazs México y qué ocurre ahí, pero dentro de una marca como Wacom tan internacional y tan... está en todos los lugares del mundo, ¿cómo te enfrentas a esos tres vértices que toda persona que se dedica al mundo digital debería estar observando? Estrategia, cliente final y el consumidor y la marca. Okay. Lo primero es tener una visión bastante global y entender bien cada una de las estrategias, entender bien al cliente y por qué esta estrategia que se hizo. Como decimos, somos el último eslabón y todo viene bien pensado, el por qué. Entenderla profundamente para poder llevarla a cabo. Y de resto, yo considero que es escuchar. Tienes la estrategia, te estás adaptando, pero para adaptarte necesitas escuchar al consumidor. Esta estrategia que se hizo también pensaba cómo está respondiendo el cliente con esto. Eso se puede hacer con bastantes herramientas y el caso, por ejemplo, de Wacom. Sí, tenemos usuarios en todas partes del mundo y distintos manejos de cuentas y se está hablando de una cuenta bastante global en el que nosotros entramos, por ejemplo, en la parte europea, pero tenemos que estar escuchando en todas partes del mundo qué está pasando, por ejemplo, con el caso más reciente que tuvimos, el lanzamiento de un producto nuevo. Con las herramientas que tenemos hoy en día parece loquísimo, pero estamos a una investigación, a una herramienta de escuchar qué está pensando la gente de esta estrategia que tenemos también pensada y a partir de ahí ser un camaleón y adaptarse y no improvisar porque tenemos ya toda esta estrategia pensada, sino adaptarnos a esta estrategia a lo que realmente está necesitando el consumidor, porque va cambiando mucho, estamos hablando de personas. Y hay algo bonito en Wacom específicamente, que aunque le estamos hablando a gente en Alemania, en Portugal, en España, en donde sea, más allá de verlo como algo demográfico, se debe ver como algo más de nicho, más de necesidades humanas que todos tienen en común. Al final los que siguen Wacom, al que le gusta Wacom y es fan de la marca, es porque es animador, es porque es creativo, es porque es artista. Entonces esa comunidad de artistas, animadores, tiene mucho más sentido que una comunidad que haces con gente de Alemania, de España, europea, ¿me entiendes? Que quizás tiene cosas diversas. Pero esto, que los haga únicos, es lo que nosotros podemos sacar provecho dentro de una marca como Wacom para poder hablarles en ese idioma más emocional y más necesario para ellos.
Claro, eso es. Yo creo que una de las cosas, hablamos antes que una cosa que os va a ayudar mucho en vuestro trabajo es que los números os van a avalar, pero creo que otra cosa es que conozcáis al 100% al consumidor, ¿no? Que pongáis en el foco de todo lo que hagáis al consumidor final. O sea, si nosotros sabemos que, en este caso, Wacom, el ciclo de vida de una persona diseñadora es que empieza como trainee y luego va aumentando su experiencia, ¿no? Saber esto del consumidor nos ayuda mucho luego a crear contenido. Oye, mira, en LinkedIn la gente que está es más profesional, pues vamos a tirarnos por un contenido más profesional. En Instagram tenemos un poco de todo, a ver cómo buscamos ese equilibrio, ¿no? Lo voy a ligar todo esto a la pregunta de, oye, si tenemos que poner en el centro al consumidor, ¿qué pasa en el mundo digital? ¿Cuál es esa diferencia entre el usuario digital y el cliente final? A veces es exactamente el mismo, pero sus comportamientos son diferentes. Entonces, a nivel estratégico, a nivel de auditar, Edu, ¿cómo en nuestro día a día trabajamos esas auditorías, esos buyer personas y después el equipo creativo, el equipo social? Vamos a ver también qué os vais encontrando. Edu, ¿cuál es esa diferencia entre cliente final consumidor y el usuario digital? Voy a ir poniendo por aquí auditorías que hemos hecho para que veáis esos índices que trabajamos día a día con ellos. Entonces, si veis, elementos de marca, análisis de canales digitales, y esto es lo más importante para nosotros, que es ese social listening y el buyer persona, que ahora os voy a enseñar alguno. Pero, Edu, por fin. Al final yo lo veo como diferentes etapas de un mismo proceso. Porque al final ese usuario que se va a convertir en cliente es la misma persona. No va a ser diferente. Lo único que durante ese proceso, durante esas etapas, va a cambiar un poco, que nos va a conocer más, vamos a poder darle valor y ganarlo. Pero al final el usuario que llega no quiere nuestro servicio. No le importamos, es la realidad. Le tenemos que dar valor de inicio. Es lo que consigue que le llamemos la atención y consiga fijarse en nosotros. Y luego, cuando ya le vamos dando cada vez más valor, vamos calentándole y va interesándose en la marca, ya es cuando se convierte en ese cliente potencial o incluso en ese cliente que, aún así, no hay que dejar de darle valor, porque un cliente está muy bien, pero es una venta. Lo que tenemos que buscar es el paso más allá, es la fidelización. Al final lo que queremos crear son fans de la marca. Y a nivel estratégico, eso pasa por conseguir que lleguen esos usuarios y que durante todas esas pequeñas etapas, esos pequeños momentos de contacto a nivel comunicativo que tenemos con ellos, nos los vayamos ganando, para que luego, cuando de verdad les demos ese producto, compren, sigamos trabajándolos y se conviertan en los fans de la marca de verdad. Voy a contar el caso de este buyer persona, ¿vale? Esta es una marca que tiene tipis bueno, los tipis, carpas, pero que son tipis, vaya, como me oigan llamarlo carpa me matan después. Pero bueno, ¿cómo trabajamos este buyer persona? Era muy curioso porque uno de sus consumidores son los novios y novias que se van a casar. Claro, nosotros nos sentábamos con el cliente, con nuestro cliente, con la marca, y le decíamos, pero cuéntanos más sobre ellos, déjanos empaparnos. Y nos dimos cuenta que, aunque nuestro buyer persona son estos novios y novias, a quien más deberíamos mirar son a las suegras. Porque son las que toman la decisión en la boda y están detrás de la novia y no hace esto y no, contrata a estos otros. Entonces teníamos que esa necesidad de quiero quitarme de aquí a la suegra y poder decidir yo era muy importante para nosotros. Entonces teníamos que darle esas herramientas a nivel de redes sociales, a nivel de comunicación con ellos digitales, para que tuviesen todas las armas para poder luchar contra la suegra y decir, no, yo voy a elegir el tipi porque esto, porque lo que tú... Entonces, entendíamos la necesidad humana que tenían, ¿no? Y luego, obviamente, pues íbamos viendo con ellos dónde comunicarles, qué hacen en su día a día, cuándo podemos molestarles con la boda porque están hasta las narices que la gente les pregunte de bodas, ¿no? Y es muy curioso que al final las decisiones que vamos viendo y vamos tomando no tienen que ver como tal con la marca, sino con la necesidad que tiene el cliente en los diferentes momentos en los que les vamos a impactar, porque si nos están conociendo no podemos decirles somos las mejores carpas porque tenemos esta tela y esta... Le da exactamente igual, tienen otras necesidades, ¿no? Entonces aquí, al equipo social, claro, vosotras trabajáis con las marcas desde el momento en el que lo conocen. Hola, soy Wacom, soy la mejor... Bueno, a lo mejor Wacom es muy conocida, ¿no? Pero hola, soy no sé qué marca, hasta que al final le dices de comprar. ¿Cómo trabajáis con ese funnel? No sé si todos estáis acostumbrados a la palabra funnel, de conversión, ¿no? De decir alcance, hola, soy yo, hasta cómprame. ¿Cómo es vuestro día a día y por qué es importante conocer todo esto del consumidor? A mí me encanta el social listening. O sea, me parece justamente que hablábamos de los números, del tema de poder objetivizar todas las decisiones que tomamos. A nivel de social listening te permite justamente entender cuáles son esas características del usuario. En nuestro caso, por ejemplo, con Häagen-Dazs nosotros llevamos España y México. Y cuando abrimos México, lo abrimos desde cero, porque México no tenía una cuenta de Instagram como tal.
nos dimos cuenta que una estrategia igual a la que estábamos llevando en España no era viable, porque los mexicanos y los españoles somos completamente diferentes, ¿no? Y una de las cosas que nos dio como dar a entender eso fue un reel en México que se viralizó. Cuando les digo viralizó es porque estamos hablando de millones de reproducciones a nivel orgánico. Y dijimos, nos emocionamos un montón, dijimos, vamos a usar esto en España, ¿no? Que nos va a levantar aparte los números, brutal, tal, y en España y que, bueno, 4.000 reproducciones, 5.000 reproducciones y nosotros, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces ahí nos pusimos a investigar muy bien al consumidor, a entender realmente no nada más cómo se comportan a nivel digital, sino también como cultura son completamente diferentes, ¿no? Entonces, empezar siempre entendiendo eso creo que es una de las cosas más importantes para tomar decisiones y saber qué contenidos utilizar, qué insights utilizar. Hay cosas que a los mexicanos les parece graciosísimos y somos y que, ¡ay, eres lo máximo! Y a los españoles es como, ¿qué estás diciendo? ¿No? Entonces, tenemos que también saber adaptar y eso solamente lo vamos a lograr escuchando y viendo qué es lo que dicen. Y en cuanto al funnel que decía Aroa, creo que también es muy importante saber qué tipo de acciones y qué tipo de contenido me va a ayudar a cumplir esos objetivos. Es decir, hay ciertas acciones que nosotros sabemos que nos van a funcionar para generar awareness, ciertas acciones que nos sirven para justamente fidelizar a los consumidores. Entonces, ahí nosotros a nivel estratégico y también en el día a día vamos entendiendo cuántas personas van entrando al funnel, cuántas personas necesitan un poco más de awareness, cuántas acciones necesitamos hacer para fidelizar más y vamos tomando decisiones. Pero hay acciones para cada una de esas patas del funnel que se pueden hacer en redes sociales. Ahí, Clara, no sé si quieres añadir algo más, de conocer al consumidor. Conectando un poco con lo que dice Pache, hay que entender y hay que escucharlo, pero también hay que medir. O sea, cada una de estas acciones del funnel le ponemos como una intención de saber por qué, cómo vamos a saber que esto está funcionando bien, más allá de la intuición y más allá de escuchar. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cosas que se usan mucho en el caso de Wacom. Si nuestro objetivo es que la gente se redirija a la e-store para que compre el producto, entonces vamos a medir cuántas veces la gente realmente le da clic al link, porque quizás a nivel de respuesta del consumidor pueden decir, me encanta este contenido, está buenísimo, cosa que es parte de nuestro objetivo, pero si no están haciendo esa acción que realmente necesitamos, de entrar al link, de verdad tener una conexión más directa con la marca en el e-store, hay algo que replantear. Es como, ok, estamos teniendo una buena conexión con ellos, pero ¿cómo hacemos que esta conexión realmente dé resultados? Y, perdón, aquí nada más, no sé si te ha pasado, pero pasa muchísimo que hay acciones que te sorprenden, ¿no? Que las lanzas y dices, bueno, vamos a hacer esto y que les va brutal, que tienen unos números geniales o que de repente lo estabas pensando para awareness y generan otro tipo también de conversión. Y otras que dices, no, esto lo hemos hecho en algún otro momento, sabemos que funciona y nada que ver, ¿no? Entonces eso también forma parte muchísimo de nuestro día a día. Y parte de lo de adaptar, porque dices, quizás esta no era la acción que necesitamos para este momento, esta acción funciona, vamos a plantearlo de otra manera y vamos a buscar otras acciones para este momento que es de lo que necesitamos con el consumidor. Claro. Mira, hay gran parte de la magia de las agencias que nos dedicamos a redes sociales es conseguir el momento perfecto para generar la venta. Que obviamente al ser redes sociales y al ser redes donde lo que buscamos es interacción, conversación, conexión, la mayoría de las veces no es el momento correcto para generar ventas. Entonces hay un momento donde ya tenemos la relación suficiente a nivel emocional y a nivel de calentamiento de la audiencia donde ¡pum! Ahí puedes lanzar el mensaje de conversión. Y eso es parte de la magia que tenemos que nosotros entender en qué momento. Y una o sea, veis que todos son... y todo se puede medir y todo se puede gestionar también a nivel de herramientas. No estaba pensado, pero en redes sociales lo que decimos es entretener, es buscar un valor y cada vez nos estamos dando más cuenta que generar relaciones a través de mensajes directos es muy importante y ahí es donde puedes generar esa venta más fidelizada. Y una cosa que nos encanta, bueno, tú eres una crack en automatización y en generar conversaciones también automatizadas a través de mensajes directos, que tiende a ser el lado donde generar esas conversiones. Así es. Bueno, hablábamos de adaptabilidad, de ser un camaleón. Carla también ha hablado de ser resilientes y lo voy a ligar un poco en cómo nos adaptamos, porque bueno, ya hemos hablado de Häagen-Dazs México, que quiero que nos cuentes el caso de también los toolkits a nivel general, la experiencia que tenemos con los que ya se han aplicado, ¿no? Pero la pregunta que voy a lanzar es... a nivel de nosotros, como organización, ¿cómo nos adaptamos? Porque podemos entender que, por ejemplo, el caso de Legado Ibérico es la marca más premium del pozo, ¿no? Claro, el cliente nos llega diciendo, quiero rejuvenecer la marca, porque mi marca la ve
todo el mundo a través de televisión, es decir, ¿quién ve la televisión a día de hoy? Personas un poco más mayores, ¿no? Y además estaban utilizando a Resines, el papá de Los Serrano, como persona relevante de El Pozo. Y nosotros dijimos, ok, aquí vamos a tener un trabajo duro, sobre todo de adaptarnos generacionalmente, ¿no? Entonces, voy a preguntar un poquito a la gente más joven de la agencia, Carla y Nicole, ¿cómo vosotras a la hora de crear contenido, porque más que community manager, a mí me encanta presentaros como creadores de contenidos porque son unas cracks, o sea, verlas en acción es increíble. Pero ¿cómo os adaptáis ahí a la hora de crear contenido para marcas siendo generación Z, a lo mejor para marcas más boomer, podríamos decir? No sé. Cuidado. ¿Cómo trabajáis eso de ¿Va adaptaros? tú o yo? Venga, vámonos. ¿Ok? Yo creo que yo como generación Z, a mí me encanta mucho el tema de memes. Todo eso me encanta, pero también desde un punto siempre me siento y pienso y digo, qué genial sería como que adaptar todo de mi generación y con mis colegas mayores, por no decir boomers, como que unificarlo y hacerlo, o sea, boom, ¿sabes? Como no simplemente fijarnos en, mi generación está esto porque este meme es esto, no, pero qué tal si añadimos algo que al final no es que está obsoleto, pero que se puede hacer algo, ¿sabes? Que se puede adaptar muchísimo a las marcas. Yo, por ejemplo, hay marcas que no las entiendo muy bien por lo que has dicho, pero a mí me gusta mucho preguntar, alzar la mano, levantar, conectar, y eso es lo bueno también de estar en un equipo, porque al final sí, yo soy muy joven, sí, pero yo conecto contigo y ahí creo, y ahí está la creatividad y sale algo increíble. Carla. Bueno, también es pensar que cuando surge como la inspiración para algún contenido tal, en mi caso particular, yo siempre trato de pensarlo como, a ver, esto es algo que a mí me dio mucha risa, ¿cómo hago para que a mi mamá también le dé risa? ¿Cómo puedo adaptar ese contenido para que los demás también lo entiendan, para que los demás también sientan esa emoción que yo sentí de, oye, esto me causó gracia, oye, esto me dieron ganas de ir a probar esto? Entonces es ensayo y error, es ir probando, es levantar la mano, es estar, al final, aquí lo que queremos transmitir es que tenemos a todo un equipo, pero todos estamos apuntando al mismo sitio, todos queremos llegar al mismo fin, entonces, ¿por qué no ayudarnos entre nosotros? Eso es lo principal que hacemos como desde la parte de creación de contenido, es saber que esto es un proceso que pasa por varias fases, que ya le hemos ido hablando, y estar constante comunicación, por ejemplo, con la parte de social media, con la parte de creación de contenido, como que, oye, mira, tengo esta idea, ¿qué opinas? ¿Tú crees que esto vaya a funcionar? ¿Cómo podemos como fundir esas dos cosas para que lleguemos, todo el mundo llegue a donde debemos llegar? Y para que sepan, esto fue casualidad. Los community managers no usan uniforme ni nada por el estilo. Este es nuestro intento de ser elegantes como generación Z. Para que veas, todo adaptarse al medio. O sea, sí, adaptarse al medio literal. A nivel de social media, ¿cómo ponemos en el centro al consumidor? Porque, por ejemplo, el caso Häagen-Dazs ya lo hemos hablado, tenemos también un cliente en Australia, tú dime a mí, o sea, en Europa Facebook está muriendo y en Australia está creciendo muchísimo. O sea, ¿cómo nos plantamos en Australia sin plantarnos? Porque no hay presupuesto para llevarnos a todos a Australia, desgraciadamente, pero ¿cómo nos vamos adaptando a, bueno, sí, a los diferentes comportamientos digitales en diferentes regiones? Porque no es lo mismo. A ver, la distancia realmente ya no existe. Ahorita tenemos una facilidad de estar conectado con tantas culturas y de entender tantas culturas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tengo una marca que tiene el consumidor en Australia, tengo que hacer una investigación y tengo que tratar de entender lo más posible a ese consumidor, sabiendo que no le voy a poder hablar como le hablo en español, o que, como lo que decía Pache anteriormente, que una estrategia puede funcionar para México, pero no necesariamente para España. Eso se hace investigando, tenemos toda la información está ahí, lo que tenemos es que saber buscarla, saber qué se tiene que buscar para nosotros realmente entender a alguien, aunque esté en Australia a no sé ni cuántas horas de diferencia y con una cultura totalmente distinta. El único problema que surge aquí es las reuniones con ese cliente, sí, de que sean en X horas. Y yo creo que aquí, y una de las cosas que considero que les va a servir mucho es ver un poco, Pache, aquí me vas a ayudar, el way of work de trabajo de un social media de cara al cliente, de cara a poder explicar y a poder hablar. Oye, mira, antes de crear nada y que me lo eches para atrás porque no te gusta, ¿cuál es el way of work que vosotras a nivel creativo y de traducción al cliente lleváis? Porque creo que esas herramientas se las pueden llevar y pueden trabajarlas, bueno, in-house. Sí. Nosotros normalmente intentamos ver siempre como un overview, no vamos al día a día.
Sí es cierto que en redes sociales hay muchas cosas que tienen que ser en el momento porque hay mucho real time, porque las cosas cambian, lo que comentábamos, pero nosotros siempre empezamos con una campaña o entendiendo muy bien en este mes qué es lo que yo quiero comunicar. A partir de ahí generamos un calendario, un overview del mes para saber cuáles van a ser esas acciones importantes que vamos a lanzar, cuáles son esos, nosotros le llamamos boosters, que nos van a permitir realmente poder ser relevantes. Y luego ya nos enfocamos más en la parte de creación de contenido, que es un poco más el always on, ¿no? Ese reel, esa tendencia, ese día a día, pero es importante antes siempre poder ver como un overview y entender, vale, qué acciones realmente me van a permitir despegar. Porque una cuenta, desafortunadamente en redes sociales, no puede basarse únicamente en tendencias o no puede basarse únicamente en estar haciendo reels graciosos en la tienda, por ejemplo, sino que también necesita esas acciones importantes, esas acciones potentes, una colaboración, una campaña, algo offline, que es lo que comentábamos hace rato, algo que te rompa con esa estrategia always on que vas llevando para que esos boosters te permitan alcanzar los objetivos. Y muchas veces el reto viene en cómo le explicamos eso al cliente, ¿no? Y lo bueno de ver es enamorarles con la visión general, es que vamos hacia aquí y vamos a remar todos por ir hacia aquí, ¿no? Pero para eso se necesitan esas mini cositas. Esta acción me va a llevar a esto. Y después de aquí ya puedo ir hacia aquí, ¿no? Y ir analizando, tener un equipo que os analice, vosotros mismos ir analizando, oye, ¿de verdad he llegado aquí que era donde quería? Sí, venga, pues para adelante, el siguiente paso, ¿no? Y de verdad que parte del éxito de no andar peloteando, bueno, no, esto sí, esto no, es ver esa visión general, demostrarle hacia dónde queremos llevar y ir demostrándole también, oye, mira, es que esto va para esto, ¿sabes? Hay muchas veces que el explicarles como un igual, no desde esa superioridad que puede pecar a veces una agencia de, bueno, no, es que mi idea es la leche y, bueno, no, tráemela y preséntamelo poco a poco, ¿no? Y creo que eso queríamos contároslo porque parte un poco de la diferencia de la relación con la empresa, con el cliente, ¿no? Que es muy importante, con esa persona que nos contrata, ¿no? Para ir cerrando, otro de los puntos importantes es andar siempre pendientes de lo que va cambiando, de lo que va sucediendo. Por ejemplo, en este caso, Carla es la encargada dentro de la agencia de ir contándonos noticias que va viendo, de ir trayendo. Si no estáis suscritos a la newsletter de Brand Crops, yo meto la cuña publicitaria, os vamos mandando todo lo que va cambiando dentro del sector, ¿no? Y bueno, también compartiros un poquito de por dónde nos nutrimos para, bueno, sí, estar siempre a la última, entre comillas, podríamos decir. Carla, más o menos, ¿de dónde te vas nutriendo y bueno, cómo lo traduces también a nuestro público? Bueno, yo creo que la ventaja que tenemos hoy en día las personas que nos queremos dedicar al marketing es que ahora tenemos muchísimas más herramientas para hacer todo eso. Es decir, ya no tenemos que estar como estaban quizás nuestros padres sentados leyendo el periódico, viendo qué está pasando. No, ahora tenemos muchas opciones. Por ejemplo, lo que yo hago, me suscribo a todas las newsletters que me parecen interesantes, canales de difusión, estoy atenta, sigo a todas esas páginas en Instagram que yo sé que comparten noticias interesantes, que están encima, y las sigo y las hago parte de mi día a día. Yo creo que lo más bonito que a mí me ha pasado estando como en una agencia es que a mí me gusta mucho el marketing y ahora lo hago parte de mi día a día. O sea, ahora no importa si es lunes o es un sábado de la tarde y estoy scrolleando en mi TikTok, ahora todo trato como de unirlo a los proyectos que tenemos pensando, por ejemplo, oye, esta tendencia me dio mucha risa. ¿Cómo puedo adaptar esta tendencia para, por ejemplo, tal y tal cliente? Quizás la puedo usar hasta para los 5 clientes adaptándola de manera diferente. No lo sé, pero es hacerlo parte de tu día a día, que te facilite ese momento, que no tengas que sentarte todos los días, voy a ver qué pasó hoy en el mundo del marketing. No, o sea, hazlo parte de tu día a día. Suscríbete a newsletters, métete en canales de difusión que los tienes muy a la mano, los tienes muy resumidos. Sigue cuentas en X o en Instagram que te ayuden a nutrirte con toda esa información. Ser consumidor también añadiría, ¿no? No es solamente meterte a investigar, sino tú mismo ser el consumidor. Yo creo que una persona que está haciendo una estrategia de TikTok y nunca se ha metido TikTok a consumir contenido, no importa la cantidad de horas que le meta a nivel teórico, no va a lograrlo. O sea, la gente que ve TikTok y que pasa horas en TikTok tiene mucho más información sobre cómo se comporta la gente en TikTok y cómo se comportan las marcas que una persona que simplemente se dedicó a estudiarlo y a verlo por fuera. Y por eso, perdón, también creo que algo clave es aprender a entrenar al algoritmo. Lo iba a decir. ¿Verdad? Te lo Estamos juro. conectadas, chicas. Ya no me Aprender a entrenar al algoritmo es súper importante porque cuando te llega un cliente nuevo,
Igual a mí, por ejemplo, mi algoritmo ahorita es puro bebé, ¿no? Y entonces es como, ok, te entreno para que me empieces entonces ahora a mostrar, pues eso, repostería o lo que se necesite. El algoritmo funciona tan rápido que es una de las cosas más importantes. O sea, uno de los tips, que entra un cliente, nos abrimos una cuenta fantasma nuestra desde Brand Crops para consumir puras cosas de agua, de Solán de Cabras, o no de agua como tal tan obvio, pero de cosas que consumiría ese cliente, ¿no? Häagen-Dazs, vale, si el cliente tiene este buyer persona y consume estas redes, vamos a abrirnos en fantasma esas redes sociales para hacer consumir lo que el cliente se supone que consume. Y eso nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces son esas pequeñas cosas que las metes en tu rutina y te hace la vida un poquito más fácil. Entonces, a partir de aquí... Perdón. A partir de aquí, eso es lo que queríamos mostraros un poquito, lo que era nuestro día a día en diferentes áreas y las cosas que para nosotros son importantes, recapitulando, el cliente siempre en el foco, en el centro, analizar, ir viendo todo y tener esa visión general, que si empezáis en el mundillo y empezáis ya con la visión general, habéis recurrido muchísimo trayecto a nivel de experiencias. Y bueno, por cerrar, como entiendo que todos estáis arrancando o estudiando el mundo digital, pues tenemos aquí a Carla y Nicole, son parte de la beca de Brand Crops, y si queréis, no sé, compartirles experiencia, no en Brand Crops como tal, hacemos oídos sordos, sino en agencia, en introduciros al mundillo, pues nada, todo vuestro. Es mi momento. Es vuestro momento. Ya, no, Sí. Yo creo que en lo personal ha sido un reto enorme para mí, especialmente porque Brand Crops... Yo voy a decir siempre que para mí Brand Crops es como una familia, un equipo. ¿Por qué? Porque yo siento que sí, te impulsa a salir de tu zona de confort, pero sientes que si te vas para atrás está el equipo ahí. Y sobre todo entrar y que no vean prejuicios simplemente digan, ok, tu idea no puede ser la mejor, pero le podemos dar una vuelta, pero lo vamos a trabajar contigo, ¿sabes? No es como un te aparto y ya te adaptas a nosotros, no, ellos se unen y se adaptan también con nosotros y yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado porque mi cabeza vuela, tú sabes, ahora. Entonces, es increíble como la creatividad que puedes tener y sobre todo no invalidarlo. O sea, es eso, encontrar una agencia que no invalide lo que eres capaz de hacer y Brand Crops pues, me ha brindado eso como ahora ya sé a dónde ir. Y no solamente encontrar una agencia o tal, sino que vosotros mismos no os invalidéis. O sea, probar, no le tengáis miedo. Redes sociales es el mundo donde probar. Quiero decir, no os voy a decir que un post o una cosa dura 24 horas y todo el mundo se olvida, porque echaría atrás un trabajo de visión general, lo que os digo, pero de verdad, probar. Si Häagen-Dazs México no llegas a lanzar eso y lo llegamos a probar en España, ese reel que no funciona en España, no nos damos cuenta que el español tiene un humor un tanto peculiar, ¿no? Entonces, probar, de verdad. Sí. Por esa invalidación, que nadie os Totalmente. invalide. Lanzarse siempre. O sea, Carla, ¿quieres compartirnos? Sí, bueno, yo es verdad que no llevo tanto tiempo de beca como lo lleva Nicole, pero lo que he aprendido en el tiempo que llevo en Brand Crops y creo que lo que más me gusta viene mucho de lo que dijo ella, es que me siento muy escuchada. Me siento muy escuchada y, de hecho, mi decisión de haber entrado ahí viene porque Aroa se presentó en una charla en nuestra universidad y la manera en la que ella habló de Brand Crops, la manera en la que ella me transmitió esa pasión que ella siente por el marketing y por esta empresa, eso a mí creo en algo, sembró en algo que yo dije, yo algún día voy a estar ahí y le eché todas las ganas para llegar y pues salió bien, es lo que digo, o sea, inténtenlo, o sea, sigan intentándolo. A mí como beca es eso lo que les digo, a mí lo que más me gusta es que me siento muy escuchada y de que en Brand Crops entienden muy bien que hay una curva de aprendizaje que es muy importante respetar. O sea, yo recuerdo que mis primeras 2 semanas yo más bien decía como, dame más, dame más trabajo, quiero llevar más cuentas, quiero hacer más cosas. Y poco a poco me fueron como que cálmate que va a llegar el tiempo. Han habido semanas en las que yo digo, por favor, suéltame, porque no puedo más, de verdad no puedo más. Y también me han ayudado, han estado ahí para mí y entienden perfectamente esa curva de aprendizaje y es lo que dice Nicole, siempre hay alguien detrás de ti para apoyarte y siempre hay alguien sobre todo para enseñarte. Eso es lo que yo quería cuando entré a Brand Crops, quería aprender de los mejores, quería aprender de los cracks, quería estar como ahí metida sabiendo que me quede o me vaya o lo que sea, voy a aprender muchísimo y lo voy a disfrutar, sobre todo lo voy a disfrutar, estoy disfrutando muchísimo el proceso. Decir aquí que nadie ha sido... no espero hemos que pagado a nadie para que diga estas palabras. Ni nada, no. Miren, nada, quería cerrar yo. La verdad es que qué felicidad tenerlos aquí. Qué rico. Hoy tienen la oportunidad de ver a más agencias, además de nosotros.
y de ver las cosas como se hacen desde las tripas, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos es, a mí me han escuchado demasiadas veces ya, entonces ya, o sea, algo distinto. Y eso es interesante, ver cómo las cosas en una agencia pasan desde los distintos puntos de vista y distintas trayectorias de las personas que están en la agencia. Yo tengo un mantra que lo uso para todas las personas que entran en Brand Crops, que es únete de personas más inteligentes y más creativas que tú. Y estos chicos son mucho más inteligentes y más creativos que yo, y por eso yo tengo mi agencia en sus manos. Así que gracias por acompañarme hoy, chicos, y gracias a Hola CM por esta invitación tan maravillosa, y gracias a ustedes por estar acá.